¿Tienes un amigo que quiere saber por qué le puede estar costando eyacular? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, y en este vídeo te voy a explicar las dos principales causas que pueden estar produciendo que te cueste eyacular. Una es realmente la eyaculación retardada y la otra es la aneyaculación. De todas maneras, antes de empezar, decirte que si quieres contactar conmigo tienes un link abajo en la descripción, en los comentarios. Entonces, vamos a empezar. Habitualmente los pacientes explican o dicen que les cuesta eyacular en dos situaciones. La primera es realmente cuando les cuesta llegar al orgasmo, a eso se le llama eyaculación retardada, y el extremo de eso es la anorgasmia. ¿Por qué podemos tener una eyaculación retardada o una anorgasmia? La eyaculación retardada, hay una parte que es genética, es decir, hay hombres que nacen con una predisposición a tener un coito más largo, y eso puede o suele aumentar o puede aumentar con el tiempo, de manera que a medida que nos hacemos mayores nos cuesta cada vez más llegar al orgasmo. Eso es algo bastante habitual. Otra de las circunstancias que pueden producirlo es cuando tenemos un pensamiento intruso, estamos teniendo relaciones y tenemos un pensamiento que nos despista, ¿no? En lugar de estar fijándonos en lo que pues en la situación erótica, en nuestra pareja, tenemos un pensamiento intruso, pues eso nos desvía la atención y hace que nos cueste más llegar al orgasmo. Es muy típico pensamientos relacionados con el sexo, ¿no? Por ejemplo, pues si tienes un problema en la esfera sexual, pues es fácil que tiendas a darle vueltas a eso. La tercera de las circunstancias que pueden hacer que te cueste más llegar al orgasmo es tener poco deseo sexual. Está muy demostrado que cuando tienes poco deseo sexual, a veces está relacionado con disminución de la testosterona, vas a necesitar una dosis mucho más alta de estímulo erótico para desencadenar el orgasmo. Eso es algo muy común, por ejemplo, en personas que tienen parejas de mucho tiempo, que el sexo pues, es algo más monótono, etcétera, pueden incluso llegar a tener problemas a la hora de alcanzar el clímax. Y en esta circunstancia, eso es algo que es interesante porque cada vez se ve más en la consulta, algunos hombres en esta circunstancia lo que hacen es, pues como el sexo pues, es cada vez más monótono, pues utilizo porno y pues ahí pues, es más divertido, más variado, más nuevo, y entonces lo que ocurre es que sustituyen su vida sexual por, o el porno tiene un cierto papel, ¿no? Se convierte un poco en la válvula de escape. ¿Qué ocurre ahí? Que el porno puede actuar en algunos hombres de manera adictiva y hace que cada vez más necesitas pues, temáticas más subidas de tono, más extrañas, etc. Y cuando vas a tener relaciones sexuales con tu pareja no consigues llegar al orgasmo. Eso es algo que es muy común. Algunos hombres que utilizan mucho porno, luego cuando intentan tener relaciones sexuales con su pareja no consiguen llegar al orgasmo. Y la quinta de las situaciones que pueden producir que te cueste llegar al orgasmo son los fármacos. Algunos medicamentos, los más comunes son algunos antidepresivos. En general cualquier psicofármaco puede dar ese problema, pero los antidepresivos lo producen muy habitualmente. Lo que hacen son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en algunas ocasiones, y eso lo que hace es bloquear el sistema de eyaculación y orgasmo, de manera que ese sistema funciona más despacio y tenemos que estar más tiempo teniendo relaciones para desencadenar el orgasmo. Es muy habitual que el consumo de estos medicamentos pueda producir un aumento muy significativo en el tiempo de coito. Antes de pasar al siguiente bloque, comentarte que algunas enfermedades, no es nada común, pero algunas enfermedades pueden producir también aumento del tiempo de coito, y son las más habituales serían posiblemente la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple, las lesiones medulares. En realidad son cualquier enfermedad que hace que tus nervios funcionen peor y vayan, entre comillas, la conducción nerviosa sea más lenta, lo que va a hacer es que este reflejo de eyaculación y de orgasmo funcione más despacio y nos cueste más llegar al clímax. Un apunte final: ¿la circuncisión produce aneyaculación? Esto es algo sobre lo que se ha escrito mucho, muchos pacientes me preguntáis, muchas personas me preguntáis, tanto en YouTube como en la consulta, si la circuncisión puede producir anorgasmia. Y os diría que no es una respuesta fácil, os diría en general no. Hay muchos estudios que demuestran que la circuncisión no altera el tiempo de coito, a pesar de que muchos hombres explican que después de la circuncisión tienen menos sensibilidad. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de personas, pero que realmente les ocurre que después de quitar la
la piel del prepucio, realmente notan un gran descenso, o sea, sienten una gran disminución en la sensibilidad en el pene, y eso puede acarrear problemas muy graves en la esfera sexual, como son la disfunción eréctil o la anorgasmia. Entonces te diría, generalmente no debería producir ese problema, o no lo produce en la mayor parte de personas, pero un porcentaje pequeño de hombres sí pueden notar realmente un cambio dramático después de la cirugía, después de la circuncisión. La segunda de las quejas de los hombres que vienen a consulta y me dicen no consigo eyacular es que llegan al orgasmo pero no eyaculan. Y a esto se le llama eyaculación retrógrada o aneyaculación. No son exactamente lo mismo. La aneyaculación es realmente que no eyaculas, no expulsas esperma, tus vesículas seminales ni tu próstata pues expulsan ese líquido. La eyaculación retrógrada, algunos hombres la viven como, pues eso, llegan al orgasmo, no expulsan esperma, pero en la siguiente micción aparece esperma mezclado con orina. Te diría que las causas básicamente suelen ser las mismas y habitualmente suele ser secundario a problemas de próstata. Existen algunas otras, como por ejemplo la diabetes, la esclerosis múltiple, algunas enfermedades neurológicas que hacen que todo el mecanismo de la eyaculación funcione peor, o pueden hacer que funcione peor, pero la más común, lejos, son los problemas de próstata y los medicamentos que usamos los médicos, muchos urólogos, para los problemas de próstata. Sabemos que los problemas de próstata ocurren a partir de los 40 años, más o menos, afectan a hombres a partir de los 40 años, más o menos un 10% más por cada década de vida, por lo tanto 40% a los 40, 60% a los 60 y prácticamente todos los hombres al final de la vida tenemos problemas de próstata. Y están muy relacionados con alteraciones sexuales, disfunción eréctil, eyaculación precoz, dolor con la eyaculación o ausencia de eyaculación, súper habitual. Las pastillas que usamos los urólogos, por ejemplo los alfabloqueantes o los inhibidores de 5-alfa-reductasa, pueden producir problemas en la esfera sexual. Los alfabloqueantes, que son muy comunes, tamsulosina, terazosina, doxazosina, isilodosina y alfuzosina, los 5, el principal efecto secundario que producen es ausencia de eyaculación, es decir, vas a llegar al orgasmo, pero no vas a expulsar esperma. Muy común. En función del tipo de fármaco, es desde un 30 hasta posiblemente un 80% de hombres están en esa situación. Y por último, las cirugías de próstata. Tanto la cirugía de hiperplasia benigna de próstata como la cirugía de cáncer de próstata producen en un gran porcentaje ausencia de eyaculación, no de orgasmo, pero sí que cuando llegas al orgasmo no expulsas esperma. Eso es súper habitual. Sin embargo, se han desarrollado en los últimos años alternativas. Tenemos algunos medicamentos que no producen aneyaculación, y tenemos también, se está investigando mucho en cirugías de hiperplasia benigna de próstata que no produzcan aneyaculación, y realmente es una de los tipos o de las estrategias quirúrgicas que está evolucionando más en los últimos años. Por lo tanto, tenemos esta queja, ¿no?, de me cuesta eyacular, puede ser porque te cuesta llegar al orgasmo o porque llegas al orgasmo y realmente no eyaculas. Te he explicado diferentes alternativas o diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, en cualquier caso, consúltalo con un médico porque es algo que en algunas situaciones es relativamente sencillo de solucionar. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal, y simplemente comentarte que tenemos un montón de preguntas, un montón de dudas de muchos de vosotros que no podemos contestar, entonces por eso estamos haciendo directos. Tienes la fecha del siguiente directo en la caja de este vídeo. Un saludo, hasta el próximo vídeo.